No soy de los que se asustan fácil. He vivido en Ciudad de México toda mi vida, en una colonia donde los sustos suelen tener forma de asaltos o tiroteos, no de fantasmas. Pero hay algo que me pasó una noche, hace un par de años, que todavía no puedo explicar, y que me hizo dejar de tomar el camión por las noches. Eran como las 11:30. Había salido tarde del trabajo. Estaba lloviznando y ya no había mucha gente en la calle. Me tocó esperar la Ruta 6, ese camión viejo que cruza varias colonias por el sur de la ciudad. No es raro verlo medio vacío a esa hora, así que no me preocupé cuando llegó casi sin pasajeros. Subí. Solo había una señora sentada hasta atrás, como dormida. El chofer, un tipo moreno, de bigote y cara seria, apenas me volteó a ver. Le pagué y me senté del lado de la ventana, cerca del medio. Pasaron unos minutos y empezamos a avanzar. Todo parecía normal, pero había un silencio raro. No había música en la radio, no se escuchaba ni el motor. Hasta el ruido de la calle sonaba apagado. Como si todo estuviera cubierto por una especie de niebla, no literal, pero en el ambiente. Después de unas cuadras, me di cuenta de que no habíamos recogido a nadie más. En esa ruta siempre sube mínimo una persona más, algún borracho o alguien regresando del trabajo. Pero nada. Entonces noté algo que me puso la piel de gallina. El mismo letrero de una tienda pasó 2 veces. Pensé que era mi imaginación, pero luego vi un anuncio de una pizzería con una promo del 2007. ¿2007? Eso no tenía sentido. Me levanté un poco para mirar mejor por la ventana. Todo afuera se veía viejo. Como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Las casas, los autos, los postes, todo estaba deteriorado, sucio, como abandonado desde hace años. Volteé hacia atrás para preguntarle a la señora si también lo había notado. Pero ya no estaba. Me paré. Caminé hacia la parte trasera del camión. Ahí estaba. En la última fila. Pero no se había movido. Era yo el que no la había visto. Estaba sentada recta, con la cabeza inclinada, como si me escuchara acercarme. Cuando llegué a un par de metros, levantó la cabeza. No puedo explicar bien lo que vi, pero su cara no era normal. Tenía una sonrisa extraña, como si se estirara más de lo debido. Y sus ojos, vacíos, completamente negros. No pestañeaba. Se me quedó viendo y me dijo: «Ya casi llegamos». Su voz fue como un susurro, pero no salió de su boca. Era como si me hablara dentro de la cabeza. Di un paso atrás. Me sentía helado, como si me hubieran vaciado por dentro. Corrí al frente y le grité al chofer: «Bájeme. Ya me quiero bajar». Pero no respondió. Solo miraba al frente, con los ojos fijos. No parpadeaba. Como si tampoco estuviera ahí realmente. Fue entonces cuando el camión dobló en una calle que yo sabía que no existía. Nunca la había visto, y llevo años viviendo por ahí. Era una calle sin luz, sin casas, solo árboles secos y bardas destruidas. Se veía como si nos estuviéramos metiendo a un lugar olvidado. Empecé a golpear la puerta con el puño. Nada. La ventana tampoco se abría. Sentía que el camión se hacía más largo por dentro, como si el pasillo se estirara. Las luces del techo parpadeaban. Y detrás, otra vez, esa voz: «No debiste subirte». Me volví loco. Pateé la puerta con todas mis fuerzas. Grité. Juraría que el camión se estaba llenando de un humo oscuro, espeso, pero que no olía a nada. Fue entonces cuando vi que una de las puertas delantera no estaba bien cerrada. La empujé con todas mis fuerzas y se abrió de golpe. Salté. No sé cómo no me rompí un hueso. Me raspé todo el brazo, caí rodando sobre el pavimento mojado. Cuando me levanté, respirando como loco, miré hacia atrás. El camión ya no estaba. Desapareció. No se escuchaba motor, ni luces, ni nada. Solo el silencio. Me quedé parado ahí, mojado, temblando, sin entender. Caminé por casi 20 minutos hasta encontrar una avenida conocida. Nunca volví a ver ese camión. Al día siguiente, le pregunté a un amigo que vive por la zona, y me dijo que la Ruta 6 había cambiado su recorrido hace meses, que ya no pasaba por donde yo me subí. Desde esa noche, si salgo tarde del trabajo, prefiero pagar taxi. No me vuelvo a subir a un camión solo. Porque hay algo por ahí, algo que parece transporte público, pero no lo es. Esto que te voy a contar me pasó hace unos años, en un viaje que hice en tren nocturno para ir a visitar a mi familia. Era la primera vez que tomaba un coche cama. Me parecía algo tranquilo,
una buena forma de descansar mientras llegaba a destino. La cabina era pequeña pero cómoda. Tenía mi cama, una mesita, una lámpara y una ventana con vista al exterior. Después de cenar en el vagón comedor, me recosté a leer un rato, con el traqueteo del tren de fondo. Era relajante, incluso acogedor. Apagué la luz alrededor de la medianoche, cerré los ojos y empecé a dormirme. Todo estaba en silencio, hasta que escuché un golpecito suave en la ventana. Al principio no le di importancia, pensé que era una rama o algo que había levantado el tren. Pero el sonido volvió. Siempre con el mismo ritmo. Me levanté, abrí un poco la cortina, y no había nada. El paisaje afuera estaba oscuro, completamente vacío. Volví a la cama. Pero apenas cerré los ojos, los golpes volvieron, más fuertes. Me senté otra vez, ahora ya con el corazón acelerado. Corrí la cortina de golpe, y ahí lo vi. Una figura. Alguien, o algo, estaba corriendo al lado del tren. Golpeaba las ventanas, una por una, como si estuviera buscando entrar. No vi su rostro, solo una silueta oscura que se deslizaba con la misma velocidad del tren. Y eso fue lo más aterrador, no hay forma humana de correr a esa velocidad, mucho menos en plena noche, por un terreno inestable. Me quedé helado, no podía moverme. Cuando por fin reaccioné, corrí al vagón donde viajaba el personal. Les conté todo, y aunque no me trataron de loco, claramente no me creyeron del todo. Me dijeron que revisarían en la siguiente parada. Cuando paramos, salieron con linternas y recorrieron los alrededores. No encontraron nada. Ni huellas. Ni ramas. Ni rastros. Me dijeron que seguramente había sido un sueño, una alucinación por el cansancio. Pero yo sé bien que no lo soñé. Volví a mi cabina, ya sin ganas de dormir. Me senté junto a la ventana, sin cerrar la cortina. El resto del viaje fue tranquilo, no volvió a pasar nada, pero no podía dejar de sentir que algo, desde algún punto de la oscuridad, seguía ahí afuera, mirando. Desde esa noche, no volví a viajar en tren por la noche. Pueden pensar que exagero, pero después de eso, no me siento seguro cuando sé que algo puede seguirte, incluso si estás a 100 kilómetros por hora. Tenía 11 años y vivía con mis padres en un país extranjero por el trabajo de mi papá. Cada mañana, tomaba el mismo autobús para ir a la escuela. Me gustaba sentarme al fondo, donde podía leer sin que nadie me molestara. Siempre llevaba un libro en inglés. No muchos lo hablaban allá, así que nadie se interesaba por lo que leía, hasta que apareció él. Una mañana, mientras esperaba en la parada, un hombre se me acercó. No parecía peligroso, vestía una chaqueta oscura y pantalones normales, pero había algo en su mirada que me puso incómoda. Se agachó un poco para leer la portada de mi libro y me dijo en un inglés pausado: ¿Te gusta ese autor? Le respondí con una sonrisa incómoda. Pensé que era un turista o alguien curioso, y no le di más vueltas. Su autobús llegó, lo abordó, y yo me quedé esperando el mío. Pero al día siguiente, volvió a estar ahí. Mismo lugar. Mismo saludo. Esta vez no dijo nada del libro, solo se quedó mirándome por unos segundos más de lo normal. Me sentí rara, pero no lo suficiente como para preocuparme. El tercer día ya fue diferente. Me saludó de nuevo, pero ahora se sentó en la banca conmigo. Empezó a hacerme preguntas, que de dónde era, que si vivía cerca, que si tomaba ese autobús todos los días. No respondí mucho, solo asentía o decía sí o no. Cuando llegó mi autobús, él no tomó el suyo. Subió conmigo. Me fui al fondo como siempre, y él se sentó a 2 asientos de distancia, del otro lado del pasillo. No me quitaba los ojos de encima. Ese día no pude concentrarme en la lectura. Miraba por la ventana, fingía estar tranquila, pero el corazón me latía fuerte. Cuando llegué a la escuela, me bajé lo más rápido que pude. No volví a verlo por el resto del día, pero esa noche no dormí bien. A la mañana siguiente, me levanté con el estómago revuelto. No quería ir a la escuela. Le dije a mi mamá que me dolía algo, pero me insistió en ir. No te puedes perder clases por un malestar, dijo. Y ahí estaba él otra vez, esperando. Esta vez,
No me habló, solo me miró. Lo más escalofriante fue que no tenía libro ni mochila. Nada. Parecía que solo estaba ahí, por mí. Me subí al autobús tratando de ignorarlo, pero cuando me giré hacia el pasillo, vi que él también se subía. Esta vez se sentó justo detrás de mí. No hablaba, pero podía sentir su respiración, su mirada fija en la parte trasera de mi cabeza. En una de las curvas, cuando el autobús se sacudió un poco, sentí como su rodilla tocó mi asiento. No me moví. Fingí leer. El sudor me corría por las palmas. No sé por qué no le dije nada al conductor. Tal vez por miedo a parecer exagerada. Tal vez porque era una niña, y pensé que si lo ignoraba, se iría. Pero no se fue. Ese patrón continuó por días. Ya no se acercaba a mí en la parada. Solo aparecía, silencioso, siempre ahí. Subía al autobús. Se sentaba cerca. No decía nada, pero sus ojos hablaban. Me miraban como si supiera todo de mí, como si me estuviera esperando. Un viernes, decidí bajarme una parada antes. Quería ver si me seguía, y lo hizo. Me bajé y crucé la calle. Caminé hacia un parque público. Me detuve frente a una fuente. Me giré, y ahí estaba, parado, a unos 15 metros, fingiendo mirar su celular. Me temblaron las piernas. Corrí. No miré atrás hasta llegar a casa. Cerré la puerta con llave y le conté todo a mi mamá entre lágrimas. Esa noche, mi papá fue a la policía. Cambiaron mis horarios, mi ruta, incluso me comenzaron a llevar en coche por un tiempo. Nunca volvimos a ver al hombre, pero a veces, cuando estoy sola en un autobús, siento que alguien se me queda viendo. Miro por el reflejo en la ventana, y aunque sé que es solo mi mente, aún espero que no vuelva a ser él.